Jueces capítulo 16, versículo 22. ¿Todos lo tienen? Aleluya. Dice las Sagradas Escrituras, hermano. Vamos a leerlos entre todos. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y sabe que hace referencia a Sansón. Y he titulado el tema de esta mañana, una vez más. Dios lo va a hacer en su vida una vez más. Así que aprovecha esta oportunidad. Del tema que vamos a tratar, o la enseñanza de esta mañana, vamos a tomar 3 puntos importantes de la enseñanza. Y diga conmigo: primero, compromiso. Segundo, problema. Tercero, restauración. 3 puntos importantes que vamos a tomar del libro de Jueces, de la vida de Sansón, un hombre que Dios escogió desde el vientre de su madre. Y el primero de todos es el compromiso. ¿Cuál era el compromiso de Sansón? Para entender un poco el compromiso de Sansón, donde miramos cuando usted está leyendo Jueces, en la vida de Sansón, hermano, usted está viendo lo santo con lo profano, la fortaleza con la debilidad. Vamos a retroceder un poco para saber el compromiso que había en Sansón. Jueces capítulo 13, versículo 5. Leo la Nueva Traducción Viviente. Le dice el ángel de Jehová a la mamá de Sansón. ¿Qué le dice? En Jueces capítulo 13, versículo 5, le dice: quedarás embarazada. Acuérdense, la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe ¿qué? Cortar el cabello, pues él será ¿qué? Consagrado a Dios como ¿qué? Como nazareo, no nazareno, como nazareo. Desde su nacimiento, él comenzará a rescatar a Israel de las manos ¿de quién? De los filisteos. Entonces, Sansón tenía una condición especial desde el vientre de su madre, fue escogido con un voto de ¿qué? Nazareo. Este era un voto que se había hecho y se dice que fue un voto que debía permanecer todos los años de la vida en Sansón. Era escogido por Dios, un hombre escogido desde el vientre de su madre para Dios. Este hombre llamado Sansón era de Dios. Dios lo escogió para él, porque tenía, diga conmigo, un propósito. Ahora, el nazareo tenía que cumplir con unos requisitos y habían unas condiciones. Para entender un poco de los votos de los nazareos, tenemos que retroceder y vamos al cuarto libro del Pentateuco, el libro de Números, capítulo 6, versículo 1 al 9. Nos habla del voto de los nazareos. Dice Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá ¿de qué? De vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace en la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo el voto, escuche esto, todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de apartamiento a Jehová. Será que santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. No se acercará a persona que muerta, ni aún por su padre ni por su madre, ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él,
su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Jueces capítulo 13, versículo 4? Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Amén. En hebreo, ninguna cosa inmunda. Esto lo encontramos en Levíticos 14. Amén. Y en Jueces capítulo 13, versículo 5 dice: quedarás embarazada y darás un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello. Lo dijo el ángel a la mamá de Sansón. Pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos ¿de quién? De los filisteos. En estos momentos los enemigos de Dios, ¿quiénes eran? Los filisteos. Ahora, el pueblo de Israel, ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué sucedió? Ahora viene Dios y entrega a su pueblo en las manos de los filisteos durante ¿cuánto? 40 años. 40 años están sufriendo, hermano. Pero había una promesa llamada Sansón. Un hombre que iba a rescatar a su pueblo. Por eso era escogido. Por eso se debía guardar para Dios, porque Dios tenía un propósito con él. Ahora, ¿qué nos dice Números capítulo 6, versículo 3? Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ahora, ¿por qué no podía beber vino Sansón? En este caso, el vino venía siendo una droga que contaminaba a Sansón internamente. Cuando usted ayuna, usted se guarda para Dios esos días. Se abstiene de estar con mujer y de muchas cosas, porque está consagrado en esos días de ayuno para el Señor. Y así tenía que ser con Sansón. Al momento que usted toma vino, ¿qué hace? Altera el sistema nervioso. Y ya no es lo interno, ya no es lo espiritual, ahora es lo emocional. Al él probar vino, ¿qué estaba haciendo? Estaba alterando su sistema nervioso. Y podía alterar lo emocional. Y ya no era Dios, ahora eran los sentimientos. Entonces, él debía evitar todo estímulo externo para evitar lo interno. Contaminarse con lo del mundo. Ahora, Números capítulo 6, versículo 5. Nos dice: todo el tiempo del voto de su nazareato, ¿no qué? No pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Serán santos, dejará crecer su cabello. ¿Qué sucedía según la ley? Según la ley, en aquellos tiempos el hombre podía cortarse las puntas de los cabellos y también la barba. Pero con el nazareo, el nazareato era diferente. No podía ni cortarse las puntas del cabello. Tenía que dejarlo crecer totalmente. ¿Por qué? Porque esto sencillamente simbolizaba el nazareato. Que un hombre se dejara crecer totalmente su cabello y no pasar navaja ni cortar las puntas, hermano. Números capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará ¿qué? A persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni su hermana, podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su ¿qué? Nazareato será santo a Jehová. Entonces, ¿qué pasaba si tocaba un animal muerto? Que si él lo tocaba, tenía que comenzar nuevamente de cero. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7 dice: y él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Dios, a través de Cristo. Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, habiendo o haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de la ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos antes de aceptar a Cristo en nuestro corazón? ¿Cómo andábamos? Dice que estábamos muertos en pecado, ¿cierto? Cuando estábamos muertos en pecado, antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y cambiar nuestra vieja forma de vivir, las cosas viejas, porque no es solamente llegar acá al altar y decir, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón y ya. No, es mantenernos como se mantenía el voto del Nazareo en aquellos tiempos, guardándose. El usted guardarse para Dios está cumpliendo primeramente con Él, y eso lo certifica y lo guarda para que ninguna obra del diablo tenga autoridad sobre usted. Ese es un sello de garantía cuando tú te guardas para Dios, cuando tú quieres tener un cambio. Y día a día luchamos con la carne, pero Dios conoce nuestro corazón y Él nos ayuda ante cualquier situación, ante cualquier problema. Aunque lo que estemos viviendo, Él siempre va a estar, porque Él es nuestro ayudador. La enseñanza que nos deja a través de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 7, dice que antes estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Antes éramos amigos de Satanás. Antes éramos amigos del diablo. Antes le pertenecíamos a Satanás. Pero una vez usted acepta a Cristo en su corazón, una vez usted acepta el cambio, una vez usted decide caminar en rectitud, en santidad, una vez usted acepta a Cristo en su corazón, hermano, como su Señor y Salvador, que Él fue a la cruz con un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Murió por nuestros pecados. Dice que la ira de Dios vino contra su Hijo a causa de nuestros pecados. Pero dice también que Él venció a Satanás en la cruz y pagó un precio de sangre por cada uno de nosotros. E inmediatamente cuando usted entiende esto, hermano, usted se activa a caminar en algo legal, que es a través de Cristo, de lo que Él hizo. Y ya ahora no eres o no perteneces al mundo, al diablo, a Satanás. Inmediatamente, hermano, cuando aceptas a Cristo y reconoces lo que Él hizo en la cruz, que pagó un precio por usted y que usted le pertenece a Él. Por eso Satanás, para tocarlo a usted, yo quiero que usted entienda esto, para que Él lo pueda tocar a usted, tiene que pedirle permiso a su dueño. Entonces usted fue salvo. Usted fue rescatado de los delitos. Usted fue rescatado del mundo, de lo inmundo. Usted fue rescatado de los muertos. En Levítico, cuando usted comienza a leer el Levítico, hermano, usted va a entender y va a conocer a un Dios santo. El Dios que manda hacer el tabernáculo. Cuando usted comienza a estudiar sobre el tabernáculo, usted va a ver cómo el tabernáculo está dividido. Está viendo que hay un lugar santísimo, hay un lugar santo, y después están los levitas. Pero fuera del campamento, ¿quiénes están? Las 12 tribus de Israel. Pero dice que también fuera del campamento están ¿qué? Las cosas inmundas. Están las mujeres del flujo de sangre. Pero también están los leprosos, que eran inmundos. Ellos vivían fuera de los campamentos. Por eso cuando nosotros, cuando no estamos en santidad, cuando no nos guardamos para Dios, hacemos parte de esa inmundicia. Hoy en día tenemos el privilegio, gracias a su Hijo Jesucristo, porque en aquellos tiempos tenía que pasar un año para que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo. Hoy su palabra nos dice que nos debemos acercar confiadamente al trono de su gloria, cuando usted quiera, cuando usted lo desee. Antes estaban los levitas alrededor cuidándolo. No te metas porque vas a ser consumido por el fuego. Levítico, usted va a conocer a un Dios santo, hermano. El Dios santo que dio una instrucción a los hijos de Aarón. ¿Y qué hicieron ellos? Dice de que quemaron o hicieron un fuego extraño e inmediatamente fueron consumidos por el fuego, sencillamente porque es un Dios santo. Y la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y sigue siendo ese Dios santo. Entonces usted fue rescatado de la inmundicia.
Fue comprado a precio de sangre. ¿Qué le quiero decir con esto? Para que usted entienda lo que hizo Sansón. De que usted no se puede juntar con las cosas del mundo. Es que me voy a reunir con unos amigos. Ellos no son cristianos, pero me los voy a ganar para Cristo. Después llega borracho a la casa, hermano. La Biblia dice en 2 Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O eres de Dios o eres del mundo. Pero lo santo no puede estar con lo profano. Y el que sea santo, santifíquese cada día más. ¿Qué nos dice a nosotros en Nazareato? A nosotros. El creyente es consagrado para Dios desde su nacimiento espiritual. Cuando hemos creído en Cristo, le hemos dado nuestra vida a Cristo. Ahora, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Somos consagrados para Cristo. ¿Qué nos dice Juan capítulo 17, versículos 16 al 19? Que no somos del mundo, o no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean ¿qué? Santificados en la verdad. O sea, no somos del mundo, pero siguen en el mundo, pero no les pertenecen al mundo. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Sencillamente usted no le pertenece al mundo, usted no le pertenece al diablo, usted no pertenece a este mundo, porque Cristo nos compró y le pertenecemos a Él. Ahora, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, ¿qué nos dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo sagrado del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Dios lo hizo a su imagen y semejanza con un propósito. Es obra perfecta de Dios. Segundo punto, diga conmigo, el problema. El problema de Sansón comienza en Jueces capítulo 14, versículo 1, dice, diga conmigo, descendió. Descendió, queda subrayada, descender. Sansón, ¿a dónde? A Timnat. Y vio en Timnat, ¿a quién vio? A una mujer de las hijas de quién? Diga conmigo, de los filisteos. Usted sabe lo que es descender, hermano. Que usted esté en la, bajar, usted esté en la cima y ¡fum! Descienda. Pero yo quiero que usted tenga también en cuenta algo. Dice de que descendió Sansón de a donde estaba, o en el lugar que estaba, descendió a Timnat. Pero miren lo que dice. Y vio, subráyelo también, vio a una mujer de las hijas de los filisteos. Entonces destacamos la palabra descendió. Sansón desciende ¿a dónde? Al mundo de los filisteos. Aquel que se ha guardado todo este tiempo, aquel que no tomaba licor, aquel que no fumaba, aquel que no fornicaba, le estoy hablando acá a nosotros. Aquel que se guardaba para Dios, descendió, cayó y ahora está fumando, ahora está en las drogas, ahora está en la fornicación, ahora está en el mundo. Así nos dicen, ¿cierto? Y se cumple la palabra cuando dice que nosotros aceptamos el cambio, aceptamos vivir para Cristo. Dice que queda la casa aseada, pero queda vacía. Y hay un espíritu inmundo que salió de nosotros que anda ¿qué? Y está buscando cómo entrar nuevamente. Y dice que cuando lo dejas entrar, entra con 7 espíritus inmundos peores. Por eso le decía, aquel que no fumaba, aquel que no fornicaba, ahora lo está haciendo todo. Porque este espíritu entró con 7 espíritus peores. Y ahora lo va a ver en la vida de Sansón. Sansón cuando descendió, diga conmigo, abrió 3 puertas. Y estas 3 puertas que abrió Sansón son las que abre el cristiano para poder caer. Cuando se abren estas puertas, usted cae fácilmente. Y lo va a entender.
Estas tres puertas que abrió Sansón son las que puede abrir un creyente y fácilmente puede caer. Cuando las abre, va de caída, hermano. ¿Cuáles son esas tres puertas? El versículo primero, ahí en Jueces capítulo 14, versículo 1, que lo acabamos de él, dice de que descendió Sansón ¿a dónde? A Timnat. ¿Y qué hizo él? Diga conmigo, vio. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de ¿quién? Entonces, primero, vio. Anótelo, vio. Segundo, versículo 3 de Jueces, capítulo 14, versículo 3. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu, o sea, entre la tribu de Dan, o entre todas las israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. A mí me gusta, repita conmigo, me gusta. Dígalo fuerte, me gusta. Entonces, primero, vio. Segundo, me gustó. Jueces capítulo 14, 3, dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo vuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, ¿qué le dijo? Diga conmigo, tómamela. O sea, la tomó. Primero, vio. Segundo, me gustó. Tercero, la tomó. Son los pasos de los creyentes para caer siempre. ¿Qué hizo Eva? ¿Vio qué? Vio el árbol. Le gustó. Lo codició. Y a lo último, ¿qué hizo? ¿Lo qué? Lo tomó. ¿Y qué pasó? Cayó. Ahora, ¿qué pasó con Acán? Vio el manto. ¿Y qué más hizo? Codició el manto. ¿Y qué más hizo? Tomó el manto. Ahora, vamos al que usted siempre ha escuchado. A David. ¿Qué hizo David? Miró. ¿Qué más hizo? Deseó y qué? Y tomó a la mujer. Hay que tener cuidado con esto, hermano. Hay que tener cuidado. En lo que vemos, en lo que nos gusta y en tomarlo. Que no haga parte de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Sansón? Fue a Timnat y vio, deseó y le dijo a su padre, tómamela como esposa. ¿Y qué sucedió con Sansón después de ahí? Jueces capítulo 14, versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí, ¿qué hizo? Una fiesta en Timnat, como era costumbre de los jóvenes de alta sociedad. Ahora, Sansón cae en un pecado y lo lleva a otro pecado. Y miren lo que sucede. Primero está participando en una fiesta donde hay bebida, donde hay vino. ¿Y con quién? ¿Quiénes eran los que estaban en la fiesta? Los filisteos. O sea, ahora él está relacionado, ahora está involucrado, ahora él está en el mundo, en lo que no le agrada, de agrado al Señor. Ahora, un pecado te lleva a otro pecado. Y es lo que sucede en Sansón. Sansón no le importa mentir. Y es lo que le dice esta muchacha a Sansón. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Dalila? 3 veces me has engañado, mintiéndole a dónde estaba su fuerza. Ya decía mentiras, hermano, y no le importaba lo que estaba sucediendo en su vida. Ahora Sansón, en Jueces capítulo 16, versículo 20, cuando llegaron los filisteos, ¿qué sucedió? Dice de que entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, mire cómo lo tenía el pecado. ¿Cómo estaba? Dormido. ¿Por qué? Porque el pecado te anestesia, te duerme, te paraliza. Cuando él pensó,
haré como antes y enseguida me ¿qué? Me libraré. Pero escucha esto, lo que dice. Y yo quiero que usted repita esto conmigo, hermano. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. El Señor se había apartado de Sansón porque estaba en pecado. Dios ama al pecador. Pastor, ¿cómo? Ya le explico. Dios lo ama, pero cuando hay pecado, Él se aparta. Y está la misericordia de Dios con él. Porque Dios es especialista en restaurar. Y sencillamente Dios es amor. Cuando Dios deja de amar, entonces no sería Dios. Porque Él es amor. Sansón había perdido la comunión con Dios, hermano. Porque no se había dado cuenta en qué momento Dios lo había abandonado. Y nos sucede a nosotros, hermano, cuando estamos en pecado y un pecado nos lleva a otro pecado. No sabemos en qué momento Dios se ha apartado de nosotros, solamente cuando estamos en la peor crisis de nuestra vida o cuando estamos viviendo un momento de prueba que nos duele. Nos damos cuenta, pero Señor, no me escucha, Señor, habla. No sabemos en qué momento se ha apartado Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido una comunión con Dios. Jueces capítulo 16, versículo 21. Así que los filisteos, ¿qué hicieron? Lo capturaron o lo echaron y le sacaron ¿qué? Le sacaron los ojos a Sansón, hermano. Se lo llevaron ¿a dónde? A Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce. Y lo obligaron ¿a qué? A moler grano. Este hombre que era libre, ahora está prisionero. Un hombre que tenía tanta fuerza, hermano. Ahora ¿qué pasa? Unas cadenas lo detienen. Un hombre que podía ver las cosas de Dios, ahora está ciego. Tercer punto. Restauración. Jueces capítulo 16, 22. Dice, pero en poco tiempo el cabello comenzó ¿a qué? A crecerle una vez más. Aquí vemos la misericordia de Dios en Sansón. Dios había prometido algo, Dios lo va a cumplir. Dios prometió algo por medio de Sansón y Dios lo iba a cumplir. Dios lo iba a hacer. ¿Cómo hizo Dios para cambiar a Sansón? Primero, permite que le saquen los ojos para ahora no ver lo externo, sino ver lo interno. Y cuando él está viendo lo interno, él está arrepentimiento. Y comienza una vida de reflexión. Y el cabello de su cabeza empieza a crecer. Y Dios lo lleva a la restauración. Porque cuando nos suceden cosas, hermano, ya sea la salud, ya sea de nuestros hijos, de nosotros, o en las finanzas, que llegamos a lo más bajo, hermano, es quizás a donde nosotros reconocemos, aceptamos nuestros errores, lo que hicimos por apartarnos del Señor, por no escuchar su voz. Es en ese momento donde reconocemos y lo aceptamos. Pero cuando estamos malgastando, cuando decimos que estamos en el mundo, en los deleites de la carne, hermano, en los deleites del mundo, nos olvidamos de Dios y no nos importan las consecuencias porque estamos ciegos espiritualmente. Todo eso nos lleva a reflexionar y a confiar nuevamente en Dios. ¿Nos lleva a qué? A confiar nuevamente en Dios. Desde que usted comienza a leer Sansón, la vida de Sansón, solamente Sansón ora a Dios 2 veces. Primero cuando derrota a los filisteos, que tiene sed. Es la primera vez que él ora a Dios. Y la segunda, cuando él está encadenado. Jueces capítulo 16, versículo 28. Este es de la restauración de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 28. Dice, entonces Sansón oró ¿a quién? A Jehová. Ora por segunda vez. A Jehová. Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Solo una vez más. Con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Cuando clamamos a Dios, Jehová oye. La Biblia dice que clama el justo y Jehová responde.
aunque somos malos y merecedores de las grandezas de Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero cuando aceptamos delante de Él, lo confesamos y nos apartamos de Él. En estos momentos Sansón había aceptado su error, lo había reconocido delante de Dios y se había apartado de lo que no le agradaba a Dios. ¿Y qué hizo él? Clamó a Dios. ¿Y qué sucedió? Su fuerza se dio cuenta que no venía de su cabello. Su fuerza venía de Dios. Cuando Dios se aparta de él, él pierde su fuerza. Amén. Al él clamar a Dios, reconoció que su fuerza venía de Dios. Una vez más, vayamos a su presencia. Una vez más, reconozcamos a Dios como nuestro Padre. Una vez más, reconozcamos nuestros errores. Una vez más, reconozcamos nuestro pecado. Una vez más, acérquese a Dios confiadamente y va a hallar misericordia. Una vez más, Dios lo va a hacer. Una vez más, Dios te va a levantar. Una vez más, Dios va a estar contigo. Una vez más, Él va a estar contigo. Porque lo que Dios prometió que iba a hacer contigo, Él lo va a cumplir. Jueces capítulo 16, versículo 29. Entonces Sansón apoyó sus manos sobre las dos columnas, su fuerza regresó a él y el templo fue derribado. Y dice que en ese momento mató más filisteos que los que nunca había matado. La fuerza de Dios vino sobre él. Una vez más, tiempo de levantarnos. Es tiempo de reconocer. Y es tiempo de dejar que Dios restaure nuestras vidas. ¿Usted quiere ver su poder nuevamente en su vida? Reconozca delante de Dios. Reconózcalo. Es lo que siempre ha querido el Señor desde Adán y Eva. Ha querido que el hombre reconozca. Y se nos dificulta. Se nos hace tan difícil reconocer nuestros errores, nuestros pecados. No aceptamos nuestros errores, no aceptamos. Dios le preguntó a Eva, ¿por qué comiste del? ¿Qué dijo Eva? La serpiente. Y le preguntó a Adán, ¿qué dice él? La mujer que me diste, o sea, le echó la culpa a Dios. Ahora, Caín mata a su hermano Abel. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde está tu hermano? Dios no sabía lo que él había hecho con su hermano, pero no lo reconoció. Adán no reconoció, Eva no reconoció. Pero cuando usted reconoce, la misericordia de Dios está con usted. Reconozca que somos seres humanos. Reconozcamos que somos seres humanos, que pecamos. Ninguno es santo, ninguno es bueno, el único bueno es Dios. Somos seres humanos imperfectos, pero vamos a la perfección por Cristo Jesús. Reconocer delante de Dios es aceptar que Él es santo, poderoso, bueno. El momento que usted no reconoce su error, el momento que usted no reconoce, usted está diciendo que usted es mayor que Dios y ir en contra de la palabra de Dios. Amén. Y a su nombre. Creo en el nombre de Jesucristo que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios nos dice una vez más, lo haré contigo.